o menos la mayoría sois de aquí, que nos conocemos. Me presento, mi nombre es Eduardo. Ya sabéis que pertenecemos a un grupo de voluntarios del Barroco, que nos dedicamos un poco, pues eso, a hacer estas visitas y a difundir un poco el Barroco en Villafranca. Ya sabéis que somos voluntarios, ni somos historiadores, ni somos expertos en arte, ni mucho menos. Simplemente somos meros transmisores. Os lo digo para que no hagáis preguntas muy concretas, porque no voy a decir que no las sepamos. No, podéis preguntar lo que queráis. Pero bueno, ya sabéis que hacemos diferentes visitas. Hacemos diferentes visitas por el día. Esta tarde, por ejemplo, ha habido una en la iglesia, que se ha explicado un poquito el entorno y el interior. Hay otras visitas que hacemos que se explican en las fachadas, de qué forma el Barroco afectó a esas fachadas. Hacemos otras visitas el viernes con los niños y luego hacemos esta que es nocturna, que es el arte barroco a través de la historia o la historia a través del arte barroco. Nos encontramos aquí en la plaza de Villafranca. ¿Vosotros qué diríais que es lo más barroco de la plaza de Villafranca? El ayuntamiento. Eso es. Mira, tanto el ayuntamiento como los porches son producto del arte barroco. Es decir, en el siglo XVIII veremos cómo toma importancia el urbanismo y la plaza acabará siendo el centro del pueblo, el centro de la villa. Los porches son refugio, puesto que en el barroco, en la plaza, se realizarán mercados, se realizarán reuniones, se realizarán un sinfín de actividades. Como os digo, la plaza será el corazón del pueblo. Cuando llueva, cuando haga mal tiempo, los mercados se realizarán en los porches e incluso en los zaguanes de las casas, que tenían la obligación de dejar a los comerciantes que ejercieran su actividad ahí. Como os digo, el ayuntamiento y los porches, producto del barroco. Sin embargo, la plaza será producto del urbanismo, que se producirá al mismo tiempo que el barroco, pero no tendrá un contacto directo. Y dicho esto, os hago unas preguntas, que son: ¿de dónde viene el barroco? ¿Qué lo produce? ¿Qué representa? ¿Qué había antes? ¿Y por qué cambia lo anterior? Mira, para entender cualquier movimiento artístico que se ha producido a lo largo de la historia, sea este cual sea y el momento que se realice, es tan importante conocer las características del mismo como aquello que lo rodeaba. A nivel político, a nivel social, a nivel económico, bélico, económico, social, todo. Puesto que cada sociedad será la que dé forma a esos diferentes estilos arquitectónicos. Y vamos a ir viendo a lo largo de la visita cómo hablar del barroco es hablar de la contrarreforma protestante y es hablar de la reforma católica. En definitiva, hablar del arte barroco será sobre todo hablar de la Iglesia católica. Veremos a lo largo de la visita como el arte barroco lo que intenta es la búsqueda de, a través de lo visual, conseguir lo espiritual. Y como os he dicho, tan importante es conocer las características del propio arte como aquello que lo rodeaba. Y a la vez es muy importante conocer el estilo artístico que había antes. Antes del barroco estaba el Renacimiento. Como su propio nombre indica, el Renacimiento es el renacer de nuevas ideas. Vamos a ver cómo el Renacimiento nace a través de la intelectualidad. Sin embargo, el barroco nace a través de la Iglesia. Para entender este estilo anterior, el Renacimiento, habrá tres fechas principales, que serán 1453, 1453 de nuevo y 1492. En 1493 los católicos pierden Constantinopla. Las constantes guerras hacen que Constantinopla deje de formar parte del territorio católico.
el mono invade. A partir de ese momento, Constantinopla pertenecerá al Imperio Musulmán. 1453, también, Gutenberg será el inventor de la imprenta. Y en 1492 será América conquistada o encontrada. Estos tres hechos, estas tres fechas, que en principio no parece que no tienen relación entre ellos, van a ser el epicentro o la fecha significativa que va a hacer que en realidad pasemos de la época medieval a la época moderna. La pérdida de Constantinopla trajo dos consecuencias principales. La primera fue que se perdieron aquellas rutas que teníamos con Asia. Esa pérdida de Constantinopla traerá dos consecuencias. La primera, se cierran las rutas de la seda o de las especias, con lo cual ya no habrá comercio. Y la segunda, al Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Turquía, al dejar de ser parte del territorio católico y pasar al territorio musulmán, habrá un sinfín de intelectuales que vuelvan a la Europa, a la vieja Europa, principalmente a Italia. Esta vuelta de los intelectuales, mezclada con el descubrimiento de la imprenta, va a hacer que haya un cambio absoluto en la sociedad. La sociedad, hasta este momento, simplemente vivía y sentía a través de la Iglesia. A partir de ahora, todo cambia. Nuevas ideas grecolatinas que traen los intelectuales de Constantinopla. Aparece la imprenta, que va a hacer que hasta ahora, que todo el pueblo alfabeto, cambie completamente. A partir de ahora, las nuevas ideas a las nuevas ideas van a tener acceso todos. Mucho más fácil por esta imprenta. La gente va a aprender a leer, la gente va a aprender a escribir y la gente va a aprender lo que dicen aquellos intelectuales que vinieron a Europa. Esto, mezclado con el descubrimiento de América, va a hacer que la Iglesia empiece a perder poder a partir de este momento. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos había dicho que éramos el centro del universo, que todo giraba a través nuestra. Y a partir de aquí, todo cambia. Con la vuelta de aquellos intelectuales, como Galileo, nos van a crear nuevas teorías. Y nos van a decir que no somos el centro del mundo. El centro es el Sol. Y que los demás giramos a partir de ahí. Habrá un cambio en la mentalidad. Aquel pensamiento monoteísta va a cambiar. Y el hombre va a empezar a tener la posibilidad de pensar. El hombre ha aprendido a leer, ha aprendido a escribir y por tanto ha aprendido a razonar y a pensar. ¿Qué es lo que esto trae? Que empiecen a cuestionar. Empiezan a cuestionar aquellas teorías que la Iglesia nos había hecho hasta este momento y empiezan a ver que otra cosa es posible. Son un poco las pautas del Renacimiento. El Renacimiento trae un nuevo estilo, que es un estilo en el cual se quitan todas las decoraciones y el centro es el ser, la persona, el individuo, pero no el individuo físico, sino cuando decimos el individuo es el pensamiento del individuo. La persona piensa, la persona decide y la persona dice dónde quiere estar, si quiere estar en la Iglesia o quiere estar fuera. Como os digo, estos son cambios que se producen en la sociedad. Hasta este momento, como os digo, todo había pasado por el pensamiento de la Iglesia. Cambios sociales, cambios religiosos y sobre todo cambios políticos. Mientras la Iglesia era propietaria del pensamiento único, si tú dominas el pensamiento, dominas a la sociedad. A partir de este momento, la gente es capaz de pensar y de decidir. La Iglesia empieza a tener una crisis importante. Los fieles se van y el poder, al igual que hoy, vemos que cuando unos lo están dejando, los otros están con las uñas deseando de cogerlo. Es decir, la Iglesia pierde poder y empieza a coger poder la monarquía. Hasta este momento, Europa había vivido en una sociedad feudal,
pequeños feudos, un señor con sus vasallos, y este sistema va desapareciendo. Pasa a la época medieval y empiezan a aparecer diferentes monarquías en toda Europa. Estas monarquías, de una forma natural, van desapareciendo las más pequeñas. Y cuando digo de una forma natural, evidentemente lo digo sin guerras, sin fricciones y sin constantes luchas. De la misma manera que el feudalismo había dado paso a las monarquías, estas monarquías pequeñas, estos territorios pequeños, van a ser invadidos por las monarquías mayores. Estas monarquías, que hasta ahora habían tenido un poder relativo, empiezan a tener un poder absoluto. La Iglesia pierde el poder absoluto y pasa a las monarquías. En Francia, Luis XI; en Inglaterra, los Tudor; y en España, los Reyes Católicos. Es decir, hemos estado en un siglo XIV, XV y principios del XVI, donde Europa se produce una gran convulsión. Como os he dicho antes, se pasa de la época medieval a la era moderna, a la que conocemos ahora como la era moderna. Y el hecho que acarrea todo esto no es otro que el pensamiento, la intelectualidad. El individuo deja de ser parte de un rebaño y empieza a tener importancia. Los intelectuales adquieren adquieren una importancia notable porque se destacan, porque son capaces de pensar, de razonar, de hacer que los demás piensen, que los demás razonen. Como decimos, estas monarquías absolutas empiezan a hacer un cambio también en lo que es la sociedad. Empieza a haber una afirmación del territorio. Yo pertenezco a este territorio, yo pertenezco a esta monarquía, porque lo que este territorio a mí me da, me compensa. Sobre todo, me da tranquilidad, me da paz. Pertenezco a este grupo y me siento parte de él. Empieza a haber, como os decimos, una autoridad de la monarquía. Esos pequeños estados feudales no eran territorios excesivamente grandes. Sin embargo, a partir de ahora, las monarquías van a tener unos extensos territorios. Va a haber una centralización, va a aparecer la ciudad-estado, van a empezar a aparecer las capitales. Hasta este momento había habido unas monarquías que eran itinerantes, iban por las diferentes ciudades. Sin embargo, a lo largo de la visita veremos cómo aparecen las ciudades-estado. Lo que aparece es la burocracia. Si vamos a dirigir el Estado desde un centro, desde una ciudad-estado, habrá que empezar a hacer leyes, a hacer burocracia para poder controlar perfectamente todo el territorio que estas monarquías poseen. Así que hemos visto un poquito el arte anterior, que fue el Renacimiento, el renacer de las nuevas ideas. Y hemos visto un poquito también cuál es el epicentro de lo que vamos a ver del Barroco. El Barroco, como hemos dicho, producto de la reforma, de la contrarreforma católica, producto de la reforma protestante, en definitiva, producto de la Iglesia. Esto aquí, y ahora nos vamos a colocar todos delante de la casa de Fuster, y en una casa palacio que hay ahí, seguimos también nuestra visita. Delante de una casa palacio, que aunque a primera vista parece que no guarda ninguna de las características del barroco y que fuese una casa que no fuese en principio a priori importante, no falta razón para pensarlo. De hecho, pocas cosas nos indican que fue una casa del barroco. No se ve muy bien, pero la primera de ella es el alero. Un alero de ladrillo que solamente lo tenían las casas importantes. Y lo segundo son estos pequeños elementos decorativos que hay en los extremos de la fachada, que son una imitación de cadenas hechas con ladrillo. En principio serían las dos únicas pistas que nos dejaría la casa. Y antes de hablar, esta casa tiene una característica que va a ser una ventanita que vamos a abrir y que va a ser la que nos guíe por el camino en este desplazamiento. Pero antes, deciros que la casa, aunque aparentemente no era una casa con mucha importancia, tiene dos cosas muy importantes. La primera es
que está situada en la calle Procesiones. Hasta este momento, a mis espaldas, todos los que sois de Villafranca, conocéis que está el Barrio Verde, un barrio que fue anterior al barroco. Calles estrechas, anárquicas en cuanto a la largura, en cuanto a la anchura, pasadizos, un barrio que se construye antes del barroco. En realidad no guardaría ninguna característica del urbanismo, eso es, no guardaría ninguna característica del urbanismo. Sin embargo, vamos a ver cómo esta es una casa que da la espalda al casco antiguo y mira a lo nuevo, mira a la plaza. Esa sería la segunda importancia. La primera, como os digo, la calle Procesiones. Todas las calles que están situadas en las calles donde se procesiona son las casas más importantes del pueblo. Por ella pasaban las procesiones, tanto de duelo como de gloria. Pasaba el pueblo, pasaba la procesión y los señores estaban en el balcón. Mensaje subliminal. El pueblo abajo, nosotros arriba. Y si os fijáis, la casa tiene dos balcones. El balcón más importante es el balcón que mira a la plaza, con lo cual era una casa que tenía en todo momento contacto visual con la plaza. Como hemos dicho, el pueblo vive y vibra en la plaza. La vida social y política está en la plaza. Control absoluto, así que una casa con una importancia notable. Y después, en el centro de la fachada, podemos ver un escudo heráldico. ¿Notáis alguna diferencia con los escudos heráldicos que solemos ver en las casas? Es más pequeño. Y luego, aunque aquí no se aprecia muy bien, que sí se ve en las visitas del día, es un escudo que no es de piedra. Es un escudo que es de alabastro. La piedra tiene unas connotaciones de durabilidad, de distinción, de fuerza. Sin embargo, el alabastro es un material más blando, que sí que es verdad que se maneja mejor, pero que no tiene esas connotaciones. Y luego sí que es verdad que en la visita de la noche no se ve muy bien, pero generalmente los escudos heráldicos suelen tener 4 cuarteles. Y en este hay unas letras. ¿Sois capaces de verlas? No, ¿verdad? Vale. Pues hay 3 letras que son I, H, S. Sí. Que son en latín Jesús, hombre y Salvador. Es decir, en vez de haber un escudo heráldico con 4 cuarteles que quiere la distinción de la familia que vive dentro, nos encontramos con un escudo heráldico que es de los jesuitas, una orden religiosa, con lo cual algo diferente hay en esta casa. Esto puede significar 2 cosas. O bien que la casa se cedió a la institución, o bien que los hijos de la casa, el hijo mayor, solía quedar con los bienes importantes. El ejemplo más claro que hay ahora ha sido la duquesa de Alba. Se ha muerto, ¿quién se ha quedado con lo gordo? El hijo primogénito. Eso es el mayorazgo. Es decir, en este caso puede ser que el hijo primogénito, el hijo mayor, fuese a la iglesia y la iglesia fuese cedida y la casa fuese cedida al patrimonio de la iglesia. Hablar de los jesuitas es lo mismo que hablar del barroco. El barroco es producto, como hemos dicho, reforma, contrarreforma e iglesia. Los jesuitas será absolutamente lo mismo. Durante ese periodo del Renacimiento hemos dicho que los fieles se alejan de la iglesia. Llega el siglo XVI y la iglesia empieza a darse cuenta de que está perdiendo demasiados creyentes. Así que toma nota en el asunto. Crea un concilio, Concilio de Trento, concilio que durará 25 años. En él intervendrán 5 papas y, como digo, se hará en la ciudad italiana de Trento. Este concilio, al final, el único objetivo que tuvo fue ver qué es lo que estaba pasando con los creyentes y qué se podía hacer
para que de nuevo estos volvieran a la casa, volvieran a la iglesia. Así que, de la misma manera que se decidió crear un estilo artístico que es el barroco no es otra cosa que la respuesta que tuvo la iglesia a la pérdida de fieles. Se hace un nuevo estilo artístico. Si en el Renacimiento el hombre había sido el centro, aquí la iglesia elimina esos preceptos. El centro es Dios. La iglesia decide. Y la iglesia es la que manda. Así que crea sus armas. Crea el barroco como estilo artístico y crea los jesuitas, las órdenes religiosas. Estos serán el brazo armado a nivel intelectual de la iglesia. Todos hemos oído hablar de la intelectualidad de los jesuitas. Los jesuitas no fueron una orden religiosa más. Hasta este momento, las órdenes religiosas o los religiosos habían sido, como os he dicho, aquellos hijos que no habían sido los mayores, o bien a los mayores eran los que le daban y los menores iban o bien al clero o bien al ejército. Con lo cual, hasta este momento, el clero no tenía una formación sobresaliente. Aparecen los jesuitas y si por algo se caracterizan es porque van a ser cultos, van a ser ilustrados y van a enseñar la fe a través de la intelectualidad, ¿vale? Ahora ya no sirve ser uno más, no, había que estudiar y había que saber transmitir la fe para conseguir el objetivo que era que los fieles vinieran a la iglesia. Así que os quiero decir, de la misma manera que se crearon las órdenes religiosas, se creó la Inquisición. Es decir, estos son los que dan la fe y la Inquisición es la que corta. Hemos dicho que a partir de este momento la iglesia quiere volver a ordenar y a mandar. Es decir, la iglesia es la que marca. Estos son los que predican y la Inquisición será la que marque las pautas. Así. Un cuadrado que nos habla perfectamente, ahora y así, del barroco, propiamente dicho. Siglo XVI, lo que hoy es la parte trasera de la casa, en el siglo XVI era la parte delantera, la puerta principal. ¿Por qué creéis que en el siglo XVI estar aquí sería lo que más prestigio diera? ¿Qué pensáis, qué características pensáis que habría tener aquí la puerta? La calle Procesiones y la iglesia, he oído, esa es. El verdadero motivo es la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho, siglo XV, siglo XVI, todo lo que está a mi espalda, en principio, no existe. O no existe tal y como lo conocemos. El pueblo estará a vuestra espalda. Lo que hoy es la parte trasera de la iglesia, cuando se empiece a construir en la segunda mitad del siglo XV, será la parte delantera. Es decir, esta es la parte delantera. Siglo XVI, hasta este momento no ha aparecido el urbanismo tal como lo conocemos. Y sin embargo vemos que delante de la iglesia hay una plaza. El año pasado hubo una persona mayor que vino a la visita que se acordaba perfectamente de cuando esta plaza estaba llena de casitas. De casitas, de casas pequeñas, ¿vale? O sea, esto que hoy es una plaza, en su día eran casas. Con lo cual, el urbanismo, como lo conocemos, no había aparecido. Ya veis en este basamento de piedra que están estos agujeritos también. ¿Para qué creéis que eran? Para los carruajes. Muy bien. Carruajes que no tenían que ser de un gran tamaño, porque los que peinamos o no peinamos canas, os acordaréis perfectamente que cuando estabais a la nievina, el ángulo que viene de aquellas casas era realmente el límite de aquí. Es decir, nos encontramos con una calle que tiene 4 metros escasos. Como decimos, la importancia, la iglesia, la calle Procesiones. Si os fijáis bien en la fachada, vemos que guarda perfecta sintonía, perfecta centralidad. La puerta principal con el balcón del centro y simetría con los balcones laterales. Pero
esta casa, palacio, no fue concebida como tal. En el siglo XV consta en el archivo que esto eran unas cuantas casas. De hecho, no se ve muy bien en la visita de noche, pero se ve cómo estas características del barroco, de centralismo y simetría, fueron traídas. Es decir, se construyeron con el estilo barroco, pero sin embargo no eran barrocos. Estas casas estaban antes. De hecho, esta rejería, que es original del siglo... o sea, que es original, vemos que no corresponde al estilo barroco. Es decir, era una ventana que estaba ahí, que se decidió conservar, pero que no pertenece a las características del barroco. Para dar más importancia a la casa, cuando los señores fueron cogiendo mayor importancia, o las cuentas cantaban mejor, se compraron unas casas que eran las siguientes. Cuando subimos por la calle Procesiones, vemos cómo hay diferentes arcos de medio punto, unos están tapados, y aquella otra puerta que está delante, que es la entrada del jardín, que nos están diciendo que eran diferentes casas pequeñas, que se compraron para dar más importancia a la casa-palacio. Bueno, esto con respecto a la casa. Llega el año 1700. Hemos dicho que Europa, España en concreto, bulle en un notable número de cambios. Cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos. Sí que es verdad que aquel siglo para España ya no fue lo que había sido. Pero llega el año 1700. Carlos el Hechizado, rey de España, muere sin tener herederos. Último rey de los Austrias. Al mismo tiempo, reina en Francia Luis XIV y María Teresa de Austria. En el momento que estos se casan, viendo cómo estaba la corona española, en la firma de capitulaciones, firmaron que, una vez que muriera el rey de España, bajo ningún concepto se postularían para heredar la corona. A cambio, la corona francesa debería de percibir de España un suculento dote. Llega el año 1700, Carlos el Hechizado muere. ¿Habéis visto el dote? Pues los franceses tampoco. Así que Luis XIV, rey de Francia, decide postular a su nieto, duque d'Anjou, como candidato a la corona de España. Y así fue. El duque d'Anjou se convertirá en el primer monarca Borbón español, y lo conoceremos como Carlos V. Dicho esto, Felipe V, es verdad. Felipe V. He dicho Carlos V, ¿verdad? Felipe V. Dicho esto, nos colocamos ahora en la fachada delantera del palacio. Vamos para allí. Distintas fachadas y distintos siglos. Siglo XVI, calle Procesiones, calle estrechita de 4 metros. Siglo XVIII, palacio con las características perfectas del barroco, una fachada con cierto abolengo, y delante de la casa una plaza. Ahora veréis por qué os digo esto. Mira, una característica que no vamos a ver en el barroco de Villafranca, salvo en contadas ocasiones, van a ser estos basamentos de piedra. Es decir, cuando esta casa se reconstruyó, cuando se decidió hacer esta fachada, los señores habían subido de posición. A veces se dice, ahora que se habla tanto de la globalización, que el arte barroco fue el primer estilo artístico global. ¿Por qué? Porque una vez que apareció, salió a América y salió a Asia. Y en Europa es donde se creó. Así que por eso se dice que fue un arte global. El arte lleva las características a cualquier lugar del mundo. Pero como hemos dicho antes, será la propia sociedad y el entorno el que le dé forma, el que lo matice.
¿Qué es lo que vamos a ver en el barroco de Villafranca? Vamos a ver el ladrillo, un material notablemente más humilde, hecho con agua y barro, pero que va a ser sinónimo, sintonía o relación de dónde vivimos. ¿Dónde vivimos nosotros? En la cuenca del Ebro, el Arga, el Aragón, tierra, arena, toda la que quieras, pero piedra no. Con lo cual, traer estas piedras de la cantera más cercana, no sabemos cuál fue, pero seguramente sería de la cantera, de las canteras de Olite, era infinitamente caro. Es decir, como os comentaba, en el momento que se hace la casa, los señores ya tienen una distinción notable. Como os decía, vemos como la puerta principal guarda perfecto centralismo o centralidad con el balcón principal y a su vez con los dos balcones laterales guarda una simetría. En la parte alta, las casas del barroco solían constar de tres partes. Parte de la planta de calle, la planta noble, que es donde vivían los señores, y arriba había un solanar. El solanar lo podemos ver perfectamente en el ayuntamiento del año 1700. Y se llamaba solanar porque los señores subían la cosecha y la dejaban secar ahí. Se abrían las ventanas los días que hacía viento y de esa manera las alimañas no se comían la cosecha. Sin embargo, en esta casa ya no hay solanar. En el momento de que se decide reconstruir la casa, se usa el estilo barroco, pero ya se adapta al momento. Los señores tendrían otras casas, otros lugares donde dejar el trigo o la cosecha, y lo que se hace arriba es más vivienda. Entraríamos al palacio y habría un zaguán y a continuación el hueco de escalera. Una escalera muy grande que luego, si queréis, la podéis ver en las fotos estas que hay aquí. ¿Por qué os digo esto? Porque a partir de ese 1700, el año en que muere Carlos el Hechizado y llega Felipe V, primer rey Borbón de España, va a traer un sinfín de nuevas actividades, de nuevas costumbres. Todos hemos hablado del afrancesamiento. En aquel momento había una gran diferencia entre la corte francesa y la corte española. Siendo Carlos el Hechizado rey, os podéis imaginar, no hará falta que hablemos mucho más. A partir de este momento, la casa palacio, en la monarquía tomará una gran importancia porque será realmente el centralismo. En la casa palacio donde están los reyes será donde se dicte la política. Será lo que conocimos como ciudad-estado. Y en los palacios donde vivían los señores pasa una cosa muy parecida. Esas nuevas costumbres francesas hacen que se creen las casas de esta manera. Ese hueco de escalera va a estar rodeado de unos corredores y va a haber diferentes estancias. Sobre todo habrá dos estancias nuevas que traigan los afrancesados, que serán el comedor y el baño o toilette. Hay una expresión que nosotros decimos ahora que es poner la mesa. Poner la mesa para nosotros ahora simplemente es poner los cubiertos sobre la mesa. Pero esa expresión viene de cuando las monarquías eran itinerantes. El rey viajaba a diferentes ciudades. Unos días antes mandaba una avanzadilla con los enseres que estimaba oportunos y poner la mesa era lo que ahora hacemos, digamos, en los piperos, que era poner el tablero y los caballetes. Es decir, la expresión viene de entonces. Aparece el comedor, había un comedor más pequeñito que era para la familia y luego aparecen esos grandes comedores donde se celebraban las grandes fiestas que tanto hemos visto en las películas basadas en el barroco. Y después aparece, como decimos, el baño. El baño a partir de este momento adquiere una notable importancia. La cultura del aseo, la cultura del baño, la vamos a empezar en el siglo XIII. Los primeros cruzados que fueron a Tierra Santa, una de las cosas que trajeron fueron precisamente los baños. Trajeron una costumbre de los baños, que era como si, lo que hoy conocemos como un jacuzzi, hecho o bien de piedra o bien de madera, lo cubrían con una sábana y en ella echaban agua caliente. Y al baño se metía toda la familia, los padres, los hijos e incluso a veces visitas.
En estos baños se hacían juegos de mesa, se jugaba al ajedrez, se hacían tertulias, incluso se comía. Y una vez que terminaban los baños, pasaban a una salita. En esta salita, con una camisa de seda mojada, esta camisa hace que los cuerpos sean muy sinuosos. Así que la Iglesia decide eliminar estos baños. Llega el siglo XIV, España había sufrido un sinfín de pestes, enfermedades, gripes, y se creía que el agua era un elemento transmisor de estas enfermedades. Así que a partir de este siglo XIV, lo que se pone de moda son los baños secos. Es decir, con una toallita, con un poquito de vinagre, se pasaban por las partes que consideraban oportunas. Y por último, os diré que en estos salones, en estas grandes fiestas que se celebraban en esos comedores con los invitados, con el rey incluso, los más afortunados, había un lenguaje que se hacía con el abanico. El abanico, en el barroco, adquiere una gran importancia y adquiere incluso un lenguaje propio. Es decir, si la señora le decía al señor, pasándose por el antebrazo, le estaba diciendo que quería caricias. Si se lo pasaba por el hombro, es lo mismo que hacemos ahora. Lo siento, nene, pero tienes poco que hacer. Si se lo ponía en la boca, Yolanda, era... Te quiero hablar. Te quiero hablar. Se lo he preguntado a ella porque yo no me acordaba, ¿eh? Si se lo ponía en el corazón, significaba te quiero. Si se lo ponía en sus partes, os podéis imaginar. Luego había un lenguaje, había unos abanicos que estaban hechos de bordados, a través de los cuales se podía mirar sin que te vieran. Y por último, cuando se le iba a ofrecer algo al rey, nunca se le ofrecía de mano a mano. Es decir, el abanico se abría, se ponía aquello que se quería ofrecer al rey y se le ofrecía con el abanico. Bueno, esto aquí, y ahora nos vamos a colocar ahí, en el lateral de la casa de la Olga Ventura. Seguramente este será una de las perspectivas más bonitas y más desconocidas, incluso para los villafranqueses. La verdad es que es monumental y hermosa. Y generalmente, cuando venimos por esta calle, venimos a lo nuestro y no se nos ocurre mirar, ¿verdad? Bueno, como os he dicho, el arte será el vehículo de la Iglesia Católica, buscará que vuelvan los fieles a la Iglesia. Y hablar del barroco, por encima de todas las cosas, es hablar de la curva, hablar de lo sinuoso, hablar ya no sé qué palabra se me ve. Bueno, de hecho, la máxima expresión del barroco será el rococó francés, un estilo artístico donde la curva, la luz y la sombra, la teatralidad y el movimiento sean sus mayores características. Y sin embargo, aquí nos encontramos ante una perspectiva totalmente exenta de curvas. Todo son líneas rectas. Por supuesto, para dominar la línea curva, primero hay que dominar la línea recta. Miramos hacia la torre y vemos perfectamente desequilibrios, claroscuros, composiciones asimétricas, geometría, movimiento, figuras cortadas, diagonales, dinamismo, en definitiva, sensación de movimiento, acompañado de un sinfín de figuras geométricas. Si tenía importancia la curva, de la misma manera tenía importancia
la figura geométrica. Miramos a la torre y vemos un octógono, símbolo del bautismo. Un poquito más abajo, este cuerpo superior tiene una base cuadrada, simbología del hombre, de la tierra. El hombre siempre está en la tierra y por encima del hombre los distintos sacramentos. El semicírculo, que es el cielo, y por último el triángulo, la Santísima Trinidad. Así que vemos una perspectiva que, aunque en principio no podría definirse como barroca, es sin duda la base del barroco. Esto aquí, y ahora nos acercamos un poquito al toque y hacemos allí la despedida, ¿vale? Venía hablando, no tiene nada que ver con la visita, pero los mayores, ¿alguno de vosotros sabéis por qué a esto se le llamaba el atoque? No lo sabemos ninguno, ¿no? Vale. No, es que venía hablando con Torres y me dice por qué se le llama el atoque. Y digo, pues si te digo la verdad, no, siempre el atoque. ¿Eh? Bueno, chicos, ahora sí que sí. Última parada de nuestra visita. Nos encontramos, sin duda, en el lugar donde está la síntesis del barroco de Villafranca. A lo largo de la visita hemos ido viendo diferentes características y sobre todo al principio nos hemos hecho unas preguntas. ¿Qué es el barroco? Era un estilo artístico, arquitectónico, de dónde viene, producto de esa reforma católica. ¿Qué lo produce? Lo produce la respuesta constante, es decir, a la Iglesia. Es un arte producto de la Iglesia. ¿Qué representa? Pues lo que hemos dicho aquí. El arte barroco representa la teatralidad, el movimiento, la curva, la sensación de vida. Representa e intenta conseguir lo emocional a través de lo visual. ¿Qué había antes? El estilo del Renacimiento, un estilo creado a través del pensamiento crítico, de la intelectualidad. Sin embargo, el barroco es un estilo creado por la Iglesia. ¿Y por qué cambia lo anterior? Pues cambia lo anterior porque la Iglesia llega a un momento en que decide decir: hasta aquí hemos llegado. No nos gusta lo que hay, y sobre todo no nos conviene lo que hay con este renacimiento. Queremos un cambio, queremos volver al origen, queremos, en definitiva, que la Iglesia vuelva a tener el poder que tenía. Como os decía, nos encontramos ante la más pura síntesis de lo que es el barroco en general, pero sobre todo el barroco en Villafranca. Delante de Casa de Cúster hemos hablado de las órdenes religiosas, de los jesuitas. Ejemplo, en el atrio, el convento Santa Teresa también decide crear una orden religiosa, las Carmelitas Descalzas. Ya sabéis, como os he dicho, a partir de este momento las órdenes religiosas abandonan lo que era únicamente la vida contemplativa y empiezan a hacer una vida activa. De la misma manera que los jesuitas en tan solo 95 años crearon en todo el mundo 444 colegios o seminarios, las carmelitas deciden hacer lo mismo. Ejemplo de la arquitectura de la Iglesia. Tenemos el Palacio de Bobadilla. En su día ya sí que sería el palacio más importante del pueblo. Si antes había sido el del conde Rodezno, ahora pasa a ser este. Un palacio que en principio, en origen, lo construye la familia Martínez de Arizala. Pero una hija de estos casará con uno de la familia de
Bobadilla, y a partir de ese momento pasará a ser el Palacio de Bobadilla. No se ve muy bien, pero este sí que guarda todas las características del barroco: centralismo, simetría, el altillo, el solanar. E incluso esta casa sí que tiene dos pequeñas hornacinas en las cuales se colocaban santos, de tal manera, santos o vírgenes, de tal manera que cuando la gente se dirigía a la iglesia hacía una pequeña genuflexión. De la misma manera que hemos dicho que la gente pasaba en las procesiones, esa pequeña genuflexión sin duda se la hacían al santo o la virgen que estaba en la hornacina, pero los señores también estaban dentro de la casa. De nuevo, mensajes subliminales. Al fondo, la plaza, el ayuntamiento, lo que sería el pueblo. Y a mi derecha, la iglesia, la niña de nuestros ojos, seamos creyentes o no seamos creyentes. Había un artista, o sea, Gelasio es. Había un arquitecto barroco, no me salía. Había un arquitecto barroco que decía que las iglesias barrocas tenían que ser, por dentro, tremendamente hermosas y decoradas, porque el interior de la iglesia era el alma de Dios. Sin embargo, los exteriores de la iglesia no tenían tanta importancia, y no era tan importante que estuvieran tan decorados, porque el exterior de la iglesia era el cuerpo, y lo verdaderamente importante era el alma. Así que, como os digo, síntesis perfecta, el atrio de Villafranca del barroco. Barroco civil, barroco religioso. Y hasta aquí llega nuestra visita. Espero que os haya servido de algo, que hayamos tenido un poco más idea de lo que es el barroco, el contexto histórico, y que estemos un poquito más ilustrados que al principio de la visita. Muy bien. Muchas gracias.